un edificio de 3 cuerpos y un parque de 40.000 metros cuadrados que algunos pocos sabían era una escuela religiosa para chicos sordos. Todo eso hasta el 25 de noviembre, cuando una denuncia rasgó el manto de silencio. La acusación decía que en el Instituto Antonio Próbolo de Luján abusaban sexualmente de los chicos internados en la institución. En la calle Boedo 505, en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, en Argentina, se levantaba un edificio imponente, el Instituto Próbolo. Era una de las varias sedes mundiales de la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos, una institución religiosa que brindaba contención a niños y niñas hipoacúsicos. El edificio también era oscuro y cerrado, como si guardara un secreto. Durante décadas, los pequeños pasaban ahí largas horas, aprendieron a leer, escribir y desarrollarse en un mundo muchas veces hostil para quienes tienen una discapacidad. El Instituto Próbolo parecía un sitio seguro, la oportunidad de que obtuviera herramientas para tener una vida independiente y autosuficiente. Entre los alumnos se creaban lazos y muchos años después de haber terminado sus estudios, algunos se reunían a recordar los viejos tiempos. Pero había algo que no se nombraba, un recuerdo compartido por todos y que nadie podía pronunciar, algo que no le había contado ni siquiera a sus familias. En el Instituto Próbolo, los sacerdotes abusaban íntimamente de los alumnos, a diario y durante muchos años. Todos parecían manejarse con total impunidad porque, después de todo, esos chicos no podían comunicarse como los demás. Hasta que alguien rompió ese silencio aterrador. Primero fue una investigación periodística en Italia, país de origen de esa congregación religiosa, y luego una joven mendocina que decidió contar públicamente lo que estaba ocurriendo en Argentina. Fue el inicio de una investigación inédita en la historia de los crímenes perpetrados por religiosos y, por fin, los culpables pagarían por sus crímenes totalmente aberrantes. Últimamente mi hija, hace 3 meses atrás, no quería venir a la escuela. El lunes y miércoles ella lloraba, pero ella no me decía a mí por qué no quería ir a la escuela y yo la mandaba. Al Instituto Próbolo asistían niños de diversos orígenes. Algunos solo lo hacían durante el día para clases y talleres, mientras que otros prácticamente vivían en ese lugar. Pertenecían a familias humildes que no podían ocuparse de todos los cuidados que requieren y pasaban largos periodos entonces en el instituto como pupilos o como estudiantes. Así que sin saberlo, aquellas familias estaban entregando a sus pequeños a las garras mismas de una red de abusadores de los más pequeñitos. Pero ¿quién sospecharía de aquellos sacerdotes y monjas que parecían abocados en una obra tan noble? Y es que puertas afuera parecían empáticos, amorosos y muy atentos a las necesidades de sus pequeños alumnos. No solo les enseñaban, sino que también los alimentaban, higienizaban, contenían y asistían en todo lo que necesitaran. Pero los fines de semana y por la noche todo cambiaba. En esos momentos en que la cantidad de alumnos se reducía al mínimo y solo quedaban aquellos que no podían regresar a casa con sus familias, el lugar se convertía en un infierno. Las monjas se cercioraban de que todos los pequeños se fueran a acostar sin los audífonos puestos. Decían que era para cuidar esos frágiles dispositivos de posibles roturas, pero el motivo era mucho más perverso. No querían que escucharan los gritos que quebraban la tranquilidad de la noche en esos largos pasillos y habitaciones. Pero, ¿cómo había empezado ese calvario, ese terror? La verdad es que es difícil establecer una fecha, pero quizá ronde el año de 1972, cuando un sacerdote de nombre italiano llegó a la ciudad argentina de La Plata. Se llamaba Nicola Corradi y venía directo desde Verona, al norte de Italia, para transmitir las enseñanzas de Antonio Próbolo, un sacerdote católico que en el siglo XIX dedicó su vida a ayudar a la comunidad sorda. Corradi permaneció en La Plata hasta 1998 sin que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Su secreto permanecía seguro, pero lo cierto era que lo habían trasladado desde Italia porque se sospechaba que tarde o temprano se destaparía esa cloaca, ese turbio que hay en los padres abusadores.
Lejos de pagar por sus crímenes, en Europa, como te das cuenta, perfeccionó sus sistemas de abuso a 11.000 kilómetros de distancia de su tierra natal. Y es así cuando Corradi dejó el Próbolo de La Plata, no fue por una denuncia, sino por un ascenso. Había ganado el puesto de director en la sede del instituto que recién habían fundado en Mendoza. Hasta 2006, sus delitos pasaron completamente por debajo del radar de las autoridades y las familias de sus víctimas. En casi 4 décadas había podido moverse con total libertad y acceso irrestricto a cientos de personas inocentes, discapacitados, que estaban bajo su cuidado. Entonces era una cosa común. En esa época sí. ¿Es decir que lo hacían un poco todos los curas? Sí. ¿También sexo? Sí. ¿Y los sacerdotes, cuándo se sabía, eran retirados? Eliminados. ¿Cuándo se descubrían los abusos? Estaba Don Turati, por ejemplo, que hizo esas cosas y luego a América. ¿Eran enviados cuando se descubría que habían realizado abusos a los niños? A Argentina. En el año 2006, 50 exalumnos del instituto, pero de la sede italiana, pidieron una reunión con los altos mandos de la institución para exigirles que separaran de su cargo a casi 30 curas sospechosos de haber abusado íntimamente de menores. Pero nadie hizo caso a sus pedidos y 3 años después, la denuncia irrumpió en los medios de comunicación. El semanario El Expreso de Milano publicó los testimonios de 15 exalumnos que denunciaban haber sido abusados entre el 54 y el 84. Solo entonces el Vaticano tomó cartas en el asunto y formó una comisión investigadora. Pero aquello solo era la puntita del iceberg de lo que ocurría en verdad en Argentina. Solo bastaba tirar del ovillo de aquella investigación en Verona para descubrir el horror, la caca que estaba allí guardada en estos sacerdotes que desplegaban, como te digo, los curas y monjas de este instituto en América del Sur. Y con la caca me refiero a las perversiones que hacía. En Italia no hubo justicia. El Vaticano, vaya cosa rara, solo culpó a un solo cura y lo condenó a dedicarse a la penitencia y las plegarias. O sea, no le hizo nada, para que me entiendas. Para la justicia los casos eran tan antiguos que ya no se juzgaban, pero en Argentina las cosas serían muy diferentes. Para no esto venir nunca, para todavía recordaba. Dayana Lizárraga tenía 28 años y atravesaba un cuadro depresivo muy profundo. Algo en ella presionaba por salir, pero no sabía exactamente qué. Un día decidió ir a la legislatura mendocina y pidió un intérprete de la lengua de señas. La información salió de ella como una catarata imparable. Contó que en el Próbolo de Mendoza había abusos y maltratos constantes. Sus padres se enteraron de todo en aquel momento. Dayana nunca había podido poner en palabras lo que había vivido en su infancia cuando acudía al lugar. Había dejado el colegio a los 18 años, pero por una década la atormentó la idea de que sus amigos siguieran sufriendo lo que ella misma padeció. Su denuncia fue como una bola de nieve. De pronto se había destapado que los casos se contaban por decenas. La caca empezaba a flotar. Tal vez por miles eran los casos. Cuando los chicos veían por las ventanas de este instituto cómo caía la noche, era la antesala del horror. Algunos pequeños eran atados de pies y manos. En ocasiones estos mismos, pero los más grandes, eran obligados a abusar de los más pequeños mientras los sacerdotes observaban todo. Los testimonios que fue recolectando la justicia eran cada vez más terribles. Y es que lo que pasaba en el Próbolo parecía superar todo horror imaginable. A medida que los chicos ya adultos comenzaban a hablar, también aparecían los nombres propios de los abusadores. El de Nicolás Corradi fue uno de los más emblemáticos, pero no el único, claro. El cura Horacio Corbacho era el segundo al mando de Corradi y otro de los que siempre aparecía en los testimonios de las víctimas. Y es que entre los años 2005 y 2016 se había desplegado en Próbolo un mecanismo de abuso sistemático y un pacto de silencio que parecía abarcar a toda la cúpula de la institución. La pregunta que se planteaba entonces era, ¿alguien que trabajara ahí podía ignorar lo que ocurría cada noche?
Pues a medida que la investigación fue avanzando, la acusación no solamente alcanzó a los curas Corradi y Corbacho, sino también a un jardinero del instituto llamado Armando Gómez, que también participaba de los abusos, a un empleado administrativo de nombre Jorge Bordón, a quien apodaron el Monaguillo, y finalmente a otro empleado que ejercía como cuidador de los niños y cuya identidad no se reveló, ya que fue considerado inimputable por la justicia. Todos habían abusado activamente de los pequeños durante por lo menos 10 años y a la vista de quienes contemplaban el plantel de cuidado en el instituto, o sea, las monjas. Lo que significa la participación en este caso de Kosaka Kumiko. Esta es la monja japonesa que terminó entregándose a la Policía Federal, que hizo un descargo de 10-11 horas ayer ante los fiscales en Mendoza, y que para la justicia, y este es el dato realmente inquietante, como adelantaba Belén, para la justicia, Kosaka Kumiko no solamente entregaba menores para que las abusen sacerdotes, sino que ella participaba activamente de los abusos. Kumiko Kosaka era muy conocida entre los chicos que asistían al próbolo. En secreto, entre señas, la apodaban la monja mala. Al principio parecía deberse a que era muy estricta, fría y más distante que las demás. Con el tiempo dijeron que azotaba a los pequeños y estaba al tanto de los abusos. No tardó en formularse la hipótesis de que además también perpetraba los mismos abusos. La investigación reveló otro detalle tenebroso de las monjas, por si no fuera suficiente. Ellas parecían ser las encargadas, mediante palizas, de determinar cuáles eran sumisos y cuáles rebeldes. Los primeros eran entregados a los abusadores. Los pequeños que la enfrentaban en medio de los azotes se salvaban porque tenían más chances de luego atreverse a denunciar lo que les había ocurrido. Los detalles de todos los testimonios hielan completamente la sangre porque permiten vislumbrar el nivel de perversión e impunidad con el que por décadas se manejó esta red. Realmente este caso es bastante fuerte. La contundencia de las denuncias parecía facilitar el camino para un juicio rápido que pusiera fin a semejante sufrimiento y a todos los culpables tras las rejas. Pero todo trama judicial, especialmente en el sistema penal argentino, tiene también sus recovecos y sus callejones sin salida. Y es que para poder condenar a los autores de semejante barbaridad, había que armar una investigación grande, pero a la vez minuciosa. Si había casos en Verona y en Mendoza, había que seguir el oscuro rastro de Nicola en cada sitio que hubiera transitado en su nefasta carrera sacerdotal. Así fue como la justicia, para ampliar la investigación por fuera de la provincia mendocina, llegó también a La Plata para descubrir si ahí también había víctimas dispuestas a contar lo sucedido. La Fiscalía de Trata de Personas y Pedofilia de La Plata se alistó el 22 de febrero del año 2017 para escuchar el testimonio de otros exalumnos del instituto y terminar de armar el mapa del caso Próbolo. Los jueces platenses seguían la ruta trazada por Corradi y Corbacho y estaban a la vez convencidos de que sus nombres aparecían también en los nuevos testimonios y pues no se equivocaron. Corbacho había trabajado en el Instituto Próbolo Platense y en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de esa misma ciudad hasta febrero del año 2017. En tanto, Corradi lo había hecho en el Instituto de La Plata en la década de los 90. Era posible entonces imaginar que hubieran implantado un plan de abuso en un radio de tantos kilómetros y durante semejante cantidad de años. ¿Hasta dónde podía llegar la perversión de estos sacerdotes? Los testimonios darían una respuesta, y es que en la provincia de Salta, ubicada en el norte argentino y a 1500 kilómetros de distancia de La Plata, un testigo identificado como Daniel S. contó que había sido víctima de Corradi. Las denuncias llegaban desde cada rincón del país y no tardó en llegar la confirmación desde Italia de que la cúpula católica estaba enterada de todo. Vaya sorpresa, esto siempre pasa. Pero bueno, mientras la investigación avanzaba a paso firme en territorio argentino, la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico de Italia dio a conocer que existían varias denuncias previas en el viejo continente contra aquel tenebroso cura que ahora investigaban en Argentina.
Desde el año 2009, las denuncias se acumulaban y ya en 2012 se habían comprobado 3 casos. Sin embargo, la iglesia no había tomado medidas contra los curas apuntado. Y en Argentina, una pregunta empezaba a cobrar fuerza y poner todo en perspectiva. El Papa Francisco estaba al tanto de todo. Hay que recordar que el sumo pontífice es argentino y antes de ser nombrado al frente del Vaticano, se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires bajo su nombre de nacimiento, Jorge Mario Bergoglio. Francesco Zanardi, presidente de la red El Abuso, manifestó que el 9 de mayo de 2014, uno de los noticieros más vistos de Italia difundió un video que fue replicado por todos los medios nacionales italianos y por otros en todo el mundo, dirigido precisamente al Papa Francisco. Pero el Vaticano nunca respondió. Tampoco lo hizo el obispo de Verona, Giuseppe Senti, cuando las organizaciones que defienden víctimas de estos enfermos se contactaron para pedir que apartaran a Corradi y otros 14 enfermos de sus tareas de cuidados de los pequeñitos con discapacidad. En el día de ayer, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emitió un comunicado básicamente apurando al Vaticano, le da un plazo de 60 días para que brinde detalles y modifique sobre la investigación canónica contra los curas. Pero ¿por qué la iglesia guardó silencio sobre las denuncias de abuso íntimo de Corradi y Corbacho hasta que el caso explotó definitivamente en los medios en 2017? Algunas preguntas quizás, pues es que nunca las vamos a poder responder ni saber. Independientemente del rol de la iglesia, la justicia ya estaba tras la pista de los abusadores. Mientras los testimonios se sumaban, los acusados empezaron a ser detenidos. Está designada una audiencia para que declare el imputado Corbacho. Es a las 8 de la mañana, está en ejercicio su derecho de defensa y bueno, estamos todos muy expectantes de ver qué va a declarar. Declare lo que declare, sinceramente no entendemos que haya una posición que lo mejore en la situación procesal en la que está. Es decir, el nivel de culpabilidad que existe ya está probado. En ese entramado de impunidad parecía haber tenido un rol clave la monja que todos señalaban. Por eso, el 1 de abril del año 2017, la justicia de Mendoza también dispuso la captura de Kosaka Kumiko. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a buscarla, Kumiko había desaparecido. Déjame te cuento la historia de esta monja mala. Kosaka Kumiko nació en la ciudad japonesa de Okazaki, pero llegó a la Argentina siendo un bebé en el año del 77. Dedicó su vida entera a la fe cristiana y recibió los hábitos en el año 2000 bajo la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto. Su rol de cuidadora de los pequeños en el Instituto Próbolo de Mendoza le había dado un acceso privilegiado a cada rincón del edificio. Todos la conocían y ella conocía a todos, grandes y chicos, a todos. Cuando su nombre comenzó entonces a aparecer en los testimonios de las víctimas, Kumiko supo que sus días de libertad estaban contados. Primero la señalaron como nexo con los curas enfermos y más tarde como perpetradora de algunos de los abusos. En el año 2017, Kumiko ya no estaba en Próbolo. Se había ido de Mendoza 4 años antes e impartía clases de catequesis en Buenos Aires, específicamente en la ciudad de Bellavista. Cuando le avisaron que la policía estaba yendo a buscarla, Kumiko dejó de ir a los lugares que solía frecuentar. Durante un mes la justicia la buscó. La monja parecía haberse ocultado de todos y se llegó incluso a mover la posibilidad de que hubiera escapado de Argentina, quizás encubierta por la iglesia o por sus propios medios a través de contactos en su familia que tenía en Japón. Sin embargo, algunas semanas después de su pedido de detención, la monja fue arrestada. La imagen dio la vuelta al mundo. Vestida con su hábito y un chaleco antibalas con las siglas de la Policía Federal Argentina, la mujer tenía las manos esposadas al frente, los dedos entrecruzados, la mirada baja y la rodeaban 2 mujeres policías. ¿Te puedes tú imaginar la vergüenza que seguramente, bueno, quién sabe si tenga, pero yo digo que sintió esta mujer? Pues bueno, cuando Kumiko llegó a los tribunales, declaró a lo largo de 9 horas frente a los fiscales, pero no dijo nada. Afirmó que todo era mentira, que no había visto ningún abuso en el colegio, que ella no era culpable de ninguno de los delitos que la acusaban y que los pequeños a veces podían mentir.
Pero tantos podían mentir, lo dudo. Kumiko solo pasó 4 meses tras las rejas porque en septiembre del año 2017 la justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Y es que mientras los curas enfermos esperaban en prisión, Kumiko, su presunta partícipe, también un monstruo, lo haría en su hogar como si nada hubiera hecho. Pero ahora regresemos al Vaticano. Y es que en 2018 ocurrieron varios hechos llamativos en el caso. Los primeros días de enero, el predio donde funcionaba el colegio estaba repleto. A primera hora habían llegado gendarmes, abogados, querellantes, personal del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y hasta jardineros contratados por la Municipalidad de Luján de Cuyo. Tenían una tarea aterradora. Debían buscar en cada centímetro del edificio y en todo el terreno lindante cualquier resto humano, desde cuerpos sin vida de pequeñitos hasta incluso fetos ocultos en el lugar. En la pesquisa también esperaban dar con pasillos subterráneos y dinero que los abusadores pudieran haber ocultado durante esos años para borrar todo rastro de lo que habían hecho. Entre los testimonios recolectados hasta ese momento, algunos exalumnos recordaban haber visto o escuchado hablar de enterramientos en sitios cercanos del instituto, que buscaban ocultar bajo tierra a los curas y las monjas al abrigo de la noche. Era la pregunta. Y es así que con un georradar, las autoridades peinaron cada centímetro de tierra para buscar algo oculto de la vista humana. Los resultados no sumaron grandes revelaciones para la causa, pero con los testimonios parecía suficiente para encarar el primer mega juicio, que prometía ser un antes y un después en la historia judicial argentina, o tal vez el mayor fracaso judicial en mucho tiempo. Todas las cartas estaban puestas en juego. La justicia ordenó este lunes el sobreseimiento de uno de los acusados por abuso sexual en el Instituto Antonio Próbolo. Se trata del ex empleado administrativo cuyo nombre justamente preservamos porque según los informes del cuerpo médico forense se trata de un sujeto que no comprende la criminalidad de los hechos, que es hipoacúsico y según arrojaron precisamente todas estas pericias, tampoco ni siquiera entendía que estaba sujeto a proceso judicial. El 25 de septiembre del año 2018, el monaguillo Jorge Bordón y ex empleado administrativo en el instituto confesó haber abusado de pequeños y recibió una pena de 10 años en prisión. Vaya ganga, o sea nada. Fue un juicio abreviado y la primera condena del caso. Lo que todos esperaban era el mega juicio pautado para agosto del año 2019. En esa fecha, los acusados Corradi, Corbacho y Gómez por fin se enfrentarían a las más de 200 víctimas que ratificaron su testimonio ante la justicia. Fueron jornadas intensas, muy difíciles para los testigos y familiares que debieron exponer nuevamente y con lujo de detalle los abusos sufridos por tanto tiempo en el próbolo. Algunas de las víctimas estaban tan conmocionadas que no pudieron presentarse en el juicio. Imagínate el trauma, pero sus testimonios sí llegaron a oídos de los jueces. Finalmente, tanto esfuerzo y persistencia por parte de los denunciantes tuvo sus frutos y los acusados fueron encontrados culpables de los abusos. Sus condenas resultaron ejemplificadoras para un caso de estas características en Argentina y en el mundo. El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años al momento del juicio, fue sentenciado a 42 años en prisión. Su segundo, el cura Horacio Corbacho, de 59 años, recibió una pena de 45 años de prisión. También se va a pudrir. En tanto, el jardinero Armando Gómez, que fue juzgado junto con los religiosos, también fue condenado a 18 años de cárcel por aprovecharse de 2 menores. Algo, podemos decir, bastante corto el tiempo. De igual forma, la sentencia se transmitió por internet, pero dentro de la sala solo estuvieron presentes los condenados y sus víctimas. Cuando se conocieron las condenas, los exalumnos del instituto alzaron sus manos y movieron las manos de un lado a otro. En el lenguaje de señas era la manera de decir que se habían alcanzado la justicia o que se había alcanzado la verdad. Un sacerdote italiano condenado por la justicia argentina por abuso sexual y violación de menores sordos murió el miércoles a los 84 años. Nicola Corradi había recibido en 2019 una pena de 42 años de cárcel y cumplía prisión domiciliaria debido a su edad y problemas de salud.
La sensación agridulce de que Corradi hubiera perdido la vida condenado, pero siendo tan anciano que apenas pasó unos pocos años preso, sería solo uno de los momentos difíciles de transitar para las víctimas y sus familias a partir de ese momento. Aunque el primer juicio había sido contundente y con condenas altas, la herida de aquellos años de horror iba a ser muy difícil de cerrar, evidentemente. Pero si existe la justicia divina, espero que en este momento se esté pudriendo en el infierno todas estas personas. De igual forma, en el año 2020, familiares de las víctimas fueron hasta el Vaticano para pedir una audiencia con el Papa Francisco. Era una manera de cerrar un ciclo, de comprender qué rol había tenido la iglesia en aquellos años de silencio ensordecedor. Pero ¿qué crees? El Papa Francisco pues no lo recibió. La única mención directa al caso por parte de la estructura eclesiástica vino de parte del obispo auxiliar de La Plata, Alberto Germán, designado en mayo del año 2017 comisario apostólico por el Vaticano para investigar internamente los crímenes en el instituto. Pero bueno, este personaje, Alberto Germán, pidió perdón en nombre de la iglesia y afirmó que el clero nunca encubrió a los sacerdotes en cuestión. No hubo más menciones por parte de la cúpula religiosa y aún quedaba que la justicia diera una última palabra: el juicio a las monjas. El último juicio tuvo lugar durante 2 largos años de audiencia. A diferencia del primero, aquí las acusadas eran todas mujeres. Entre ellas destacaba la ya mencionada Kumiko, esta japonesa, y una segunda monja, Asunción Martínez. Pero la red de posible encubrimiento no abarcaba solo a religiosas del instituto, sino también directivas de distintos niveles. Exdirectoras y empleadas también enfrentaban por primera vez a la justicia. Eran Graciela Pascual, Gladys Pinaca, Noemi Paz, Valesca Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Después, en el segundo juicio, que fue particularmente largo y cruento para los denunciantes, más de 100 testigos en unas 300 audiencias reiteraron todo lo ocurrido a la espera de que una vez más se hiciera justicia. Luego, para el mes de octubre, todo parecía encaminado hacia la condena. La fiscalía había pedido 25 años de cárcel para Kumiko por abuso íntimo gravemente ultrajante y corrupción de los más pequeñitos, mientras que para las demás acusadas podían caber condenas de entre 3 a 18 años por omisión de denuncias. Finalmente, el resultado de este juicio fue un duro golpe para las familias. Absolviendo a Kosaka Kumiko, absolviendo a Asunción Martínez Aquino, absolviendo a Graciela Pascual Ibars. Todas las acusadas, incluida la monja Kumiko, fueron absueltas. De pronto, 2 años de interminable debate parecían quedar en la nada. La indignación y el llanto cubrió la sala de audiencia cuando las víctimas escucharon que todas las acusadas quedaban en libertad y su participación en los hechos no podía ser demostrada. De igual forma, la decisión judicial fue una sorpresa para todos. Los medios de comunicación dieron cuenta de lo inesperado de ese desenlace en el segundo megajuicio. ¿Qué más quedaba por hacer? Un mes después de la absolución, los fiscales pidieron anular el fallo. La decisión quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia para revisar lo que ya se perfilaba como una de las decisiones más controversiales de los últimos años. Hasta el momento la Corte no tomó una decisión y esos puntos suspensivos generan una intranquilidad en las víctimas que poco a poco han intentado ir sanando aquel calvario que vivieron en sus infancias. Pero si quieres que te haga más casos como estos que están relacionados a la iglesia o a la religión, me los dejas aquí abajo en la caja de los comentarios y también acuérdate que en el botoncito que está aquí de miembros puedes tener acceso a contenido extra, cuesta alrededor de 50 pesos, es una cantidad razonable por tener contenido extra y a mí me ayuda a seguir creciendo y a hacer videos más chidos.